Hola, soy Isaac Newton y les voy a explicar un poco de mis sabios conocimientos acerca del cálculo multivariable. Para ser más específico, hoy abarcaré el tema de derivadas direccionales, junto con mis amigos Leibniz y Lagrange. Recuerda suscribirte al canal, estamos como los Masters en Física. Bueno, la derivada direccional es una generalización del concepto de derivada parcial, que nos permite calcular la tasa de cambio de una función en cualquier dirección del espacio. Es especialmente útil cuando trabajamos con funciones de varias variables. Sabemos que las derivadas parciales con respecto a x y y nos dan la razón de cambio de f a medida que movemos la entrada, ya sea en la dirección x o y. La pregunta aquí es, saber qué pasa si movemos la entrada de f en una dirección que no sea paralela al eje x o al eje y. Hay un nuevo tipo de derivada, llamada la derivada direccional, que responde esta pregunta. Igual que como se toma la derivada parcial con respecto a alguna variable, por ejemplo, x o y, la derivada direccional se toma a lo largo de algún vector v en el espacio de entrada. La derivada direccional de una función real de n variables f, Rn. R formalmente, la derivada direccional de una función fxy en la dirección de un vector unitario uy ab se define como du f xy y limh in 0 fx plus a tiwi pila plus bha fx y h. También se puede expresar en términos de las derivadas parciales y el vector dirección, si f es una función derivable de x y de y. Entonces f tiene una derivada direccional en 1100. La dirección de cualquier vector unitario u más a de du fx y ffx xy y a plus phi xx y b, donde f es la derivada parcial respecto a x, fi es la derivada parcial respecto a y, a, b son las componentes del vector dirección u. A continuación les mostraremos un ejemplo del mismo. Presten mucha atención. Bueno, Newton ya aburrió, por lo que les voy a hablarles acerca de un tema más interesante, el cual es vector gradiente. El gradiente de una función f que se denota como f es la colección de todas las derivadas parciales en forma de vector. Esto significa que f es una función vectorial. En específico, una con entradas y salidas bidimensionales. Esto significa que se puede visualizar muy bien con un campo vectorial. Ese campo vectorial vive en el espacio de entradas de f, que es el plano xy. Si f es una función de dos variables x y y, entonces el gradiente de f es la función vectorial f definida por f, x, y, fx, x, y, fi, x, y, fx, y plus fi corta. El vector gradiente de f, evaluado en un punto genérico x del dominio de f, indica la dirección en la cual el campo f varía más rápidamente, y su módulo representa el ritmo de variación de f en la dirección de dicho vector gradiente. Características importantes del gradiente. Dirección. El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función en cualquier punto. Magnitud. La magnitud del gradiente representa la tasa máxima de cambio de la función en ese punto. Propiedades geométricas. Es perpendicular a las curvas de nivel de la función. En cualquier punto, señala hacia arriba en la superficie. Si el gradiente es 0 en un punto, ese punto es un candidato a máximo, mínimo o punto de silla.
Relación con derivadas direccionales. La derivada direccional en cualquier dirección. U se puede calcular como el producto punto del gradiente con el vector unitario en esa dirección. Esta ecuación expresa la derivada direccional en la dirección de un vector unitario, U como la proyección escalar del vector gradiente en U, duf, x, y, f, x, y, u. La derivada direccional alcanza su valor máximo en la dirección del gradiente. Y bien, es mi turno, como bien saben, soy Lagrange. Les explicaré acerca de la derivada direccional para funciones de 3 variables. La derivada direccional de una función f, e, y z mide la tasa de cambio de f en una dirección específica dada por un vector unitario u, eso, u1, u2, u3. Se denota como duf x y z y está definida como duf x y z s f x y z u. En otras palabras, la derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente de f y el vector unitario que indica la dirección. Definición. Gradiente de una función de 3 variables. El gradiente de f, x y z, denotado como f(x) y z, es un vector que apunta en la dirección de mayor incremento de la función. Se calcula como fx y z a la 6f, x, f, y o fz. Cada componente del gradiente es la derivada parcial de la función respecto a una variable. Ahora bien, vamos a hablar acerca de máximos y mínimos locales y absolutos. Después de haber visto los temas anteriores, pasaremos a uno que es aún más interesante. Ja, 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 ja. 1. Máximos locales y mínimos locales. Máximo local. Un punto C es un máximo local de una función fx. Si, en un intervalo cercano a C, el valor de la función en C es mayor o igual que en cualquier otro punto de ese intervalo. Es decir, existe un D0 tal que fc, fx para todo x, c y c+. Mínimo local. Un punto C es un mínimo local de una función fx. Si, en un intervalo cercano a C, el valor de la función en C es menor o igual que en cualquier otro punto de ese intervalo. Es decir, existe un D0 tal que fc es fx para todo x, c, c+. Interpretación. Un máximo o mínimo local es un pico o valle relativo en una región pequeña del dominio de la función, sin importar lo que ocurra en otras partes del dominio. Máximos absolutos y mínimos absolutos. Máximo absoluto. Un punto C es un máximo absoluto de una función fx en un dominio D, si el valor de f en C es mayor o igual que en cualquier otro punto del dominio. Es decir, fc, fx para todo xd. Mínimo absoluto. Un punto C es un mínimo absoluto de una función fx en un dominio D, si el valor de f en C es menor o igual que en cualquier otro punto del dominio. Es decir, fc, fx para todo xd. Interpretación. Un máximo o mínimo absoluto es el valor más alto o más bajo que alcanza la función en todo su dominio. Relación entre máximos y mínimos locales y absolutos. 1. Un máximo absoluto puede coincidir con un máximo local, pero no siempre. Si la función alcanza su mayor valor en un punto que también es un pico local, ese punto es tanto un máximo, local como absoluto. 2. De manera similar,
Un mínimo absoluto puede coincidir con un mínimo local. 3. Sin embargo, un máximo o mínimo absoluto no necesita estar en un extremo local. Por ejemplo, una función lineal f(x). X tiene su mínimo absoluto en un extremo del dominio, pero no tiene máximos o mínimos locales. Definir qué es un punto crítico en una función de dos variables. Proporcionar un ejemplo que muestre cómo identificar puntos críticos. Siendo Leibniz y ustedes siendo unos simples mortales, les explicaré cómo identificar a los puntos críticos. Primero definamos qué es un punto crítico. Bueno, un punto crítico, o también llamado punto estacionario, en una función de dos variables, es un punto en el plano donde las derivadas parciales de la función con respecto a ambas variables son iguales a 0. En un punto crítico, una función podría tener un máximo local o un mínimo local, o ninguno de los dos. ¿Qué? En otras palabras, si tienes una función cualesquiera f(x), un punto crítico AB satisface las siguientes condiciones: f(x), a, b, is 0 y fi, a, b, is 0. Imaginemos una montaña, la cual representa la función, y estás buscando los puntos más altos, más bajos, o los puntos donde el terreno es plano, pero no necesariamente es el más alto o más bajo. Estos son los puntos críticos. Ahora veamos un ejemplo numérico. ¿Y por qué son importantes estos puntos? Bueno, porque en ellos la función puede alcanzar máximos, mínimos o puntos de silla. Si queremos determinar la naturaleza de cada punto crítico, se puede analizar la segunda derivada de la función, lo cual veremos más adelante. Y bueno, como lo hemos hecho, les mostraremos en pantalla un ejemplo para que lo visualicen. Ahora, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a relajarnos un poco con un chiste matemático. ¿Por qué la segunda derivada siempre está tan relajada en los exámenes? Porque nunca se preocupa, siempre sabe si está en un máximos o un mínimo. Ja, 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 ja. Bueno, retomando nuestro tema, explicaré acerca de la prueba de la segunda derivada, para que entiendan mi chiste, par de incultos. Establecer la prueba de la segunda derivada para localizar máximos locales, mínimos, locales o puntos silla. Ejemplificar cada tipo con gráficos y cálculos. Pero entonces, ¿cómo sabemos localizar los máximos locales, mínimos locales o puntos de silla teniendo los puntos críticos? Con la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada nos ayuda a determinar la naturaleza de los puntos críticos de una función de dos variables. Supongamos que tienes una función f(x) y has encontrado un punto crítico, a, b. Para aplicar la prueba de la segunda derivada, se deben seguir los siguientes pasos. 1. Calcula las segundas derivadas parciales de la función f(x) es fx2 fi 1 2 fi por 2 fxi por 2. Evalúa estas derivadas en el punto crítico a, b, f es a, b, f is ones a, b, f is ones a, b. 3. Calcula el discriminante d en el punto crítico a, b con la siguiente fórmula: d ole fx oles a, b fule oles a, b pones y a, b 2, 4. Determina la naturaleza del punto crítico según los siguientes criterios. Si d0 y fx e a, b 0, entonces a, b es un mínimo local. Si d0 y fx a, b 0, entonces AB es un máximo local. Si D0, entonces AB es un punto de silla. Si DC0, la prueba no es concluyente y se necesita un análisis adicional. Y bueno, les mostraremos un ejemplo del mismo.
Y, bueno, ya por último, pero no menos importante, un tema muy cool, es los multiplicadores de Lagrange, mi gran compadre. Escribir el método de Lagrange para determinar los valores máximos y mínimos de una función de tres variables sujeto a una restricción. Proporcionar un ejemplo que aplique este método, recordando que una de las principales aplicaciones de las derivadas ordinarias es hallar los valores máximos y mínimos. El método de Lagrange se utiliza para encontrar los valores máximos y mínimos de una función de varias variables sujeta a una restricción. En el caso de una función de tres variables f(x), y z, sujeta a una restricción g(x), x y tet 0. El método se basa en encontrar los puntos críticos de la función de Lagrange. Aquí están los pasos del método. 1. Define la función de Lagrange L, X, Y, Z, IL, IR, F, X, Y, L, E, X, Y, donde L, lambda, es el multiplicador de Lagrange. 2. Calcula las derivadas parciales de L con respecto a cada variable y L y establece cada una de ellas igual a 0. Lx, center, L, y under 0, L, center under 0, L, under 0. 3. Resolver el sistema de ecuaciones simultáneas para encontrar los valores de X, Y, Z y L. A continuación, pondremos un ejemplo para que puedan visualizar mejor. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, no olvides darle like o comentar. Gracias.